La nueva RTV, mucho más que televisión. El nuevo frente de batalla del PSOE. Lo que está ocurriendo en RTV no es una simple reestructuración de una cadena pública. No es una renovación de programación ni un intento inocente por subir la audiencia. Es una operación quirúrgica de poder. Un rediseño mediático impulsado directamente desde Moncloa para una misión muy clara: blindar la hegemonía comunicativa de la izquierda, movilizar al voto joven y sostener el proyecto político del PSOE en un país cada vez más fragmentado y más hastiado. Porque sí, RTV está cambiando. Pero no por azar, ni por modernización técnica. Está cambiando como parte de una estrategia coordinada para convertir la televisión pública en un instrumento electoral. Y lo está haciendo con una narrativa disfrazada de modernidad, diversidad y juventud, pero cuyo fondo es otro: recuperar el relato perdido, disputar el corazón cultural de las nuevas generaciones y evitar que el desencanto juvenil se traduzca en voto hacia la derecha. Broncano no llegó por casualidad. La apuesta por formatos frescos, desenfadados y aparentemente neutrales es parte de una agenda perfectamente planificada: hacer que RTV vuelva a tener impacto social entre los menores de 30. Porque el progresismo institucional ha identificado un problema: la juventud está girando. Y no hacia la izquierda. Los datos no mienten. En el tramo de 18 a 24 años, el crecimiento de Vox ha encendido todas las alarmas. Ya no basta con señalar al franquismo ni con agitar fantasmas del pasado. Los jóvenes no escuchan a los viejos relatos. Los jóvenes quieren cambio, quieren ruptura, quieren certezas. Y esas certezas, hoy, no las da la izquierda institucional. Ante ese diagnóstico, la respuesta de Moncloa no ha sido revisar el proyecto político. Ha sido cambiar de canal. Literalmente. Por eso RTV es ahora un laboratorio de ensayo electoral. Por eso se apuesta por programas de bajo coste pero alta penetración social. Por eso se busca conectar con códigos culturales que generen comunidad, no reflexión. Porque se ha decidido que el relato se juega en el entretenimiento, no en la política. Y en ese nuevo tablero, la televisión pública es la joya de la corona. Pero esta batalla mediática no está sola. En paralelo, el entorno de Prisa ha sido rediseñado. Joseph O'Gourlian ya no es un actor mediático, es una pieza estable del sistema. La radio, los grandes medios escritos, y ahora la televisión. Todo reconfigurado para una sola misión: cerrar filas, cohesionar discurso, evitar disidencias. Y ahí aparece otro nombre clave: José Miguel Contreras. Experto en convertir la televisión en palanca ideológica, vuelve al tablero con un solo objetivo: consolidar un ecosistema mediático progresista que funcione como correa de transmisión electoral. Ya no basta con gobernar. Hay que ganar el relato. Y en ese nuevo campo de batalla, RTV ha sido señalada como la trinchera principal. Todo esto ocurre en un contexto de profundo descontento social. No es solo la juventud. Es una sensación de hartazgo que atraviesa clases, edades y territorios. Una percepción generalizada de que los partidos hablan para sí mismos, que las promesas se diluyen, que el futuro es una palabra vacía. Y esa desconexión no se combate solo con medidas. Se combate con símbolos, con narrativas, con presencia constante. Por eso se ha elegido como diana a los jóvenes. Porque son, hoy, el canario en la mina. El primer síntoma de que algo va mal. Porque no se independizan. Porque no acceden a una vivienda. Porque solo conocen precariedad. Porque están hartos de discursos vacíos. Y porque, para colmo, cuando se rebelan, lo hacen hacia el lado que el sistema menos tolera, hacia la derecha radical. El PSOE lo ha entendido. Pero no ha respondido con política estructural. Ha respondido con televisión. Cree que si captura la atención, si controla el marco cultural, podrá reconducir esa rebeldía hacia un progresismo de cartón piedra. Uno que hable de alquileres, de diversidad y de feminismo, pero sin tocar los cimientos del modelo económico. Uno que entretenga, que emocione, que no moleste. Pero hay un problema. Esa táctica ya ha fracasado antes. En Estados Unidos, los demócratas quisieron ganar al electorado republicano moderado con una vicepresidenta progresista pero neutra. Perdieron más votos por la izquierda de los que ganaron por el centro. Aquí puede pasar lo mismo. Por cada joven que aplauda a Broncano, puede haber dos que voten a la ultraderecha. Porque el problema no es de formato. Es de fondo.
La izquierda institucional ha dejado de ser radical en lo político. Ha optado por ser radical en lo simbólico. Y los jóvenes lo notan. Ven la incoherencia. Ven el discurso inclusivo mientras no se tocan los privilegios. Ven la preocupación por el alquiler mientras se protege a los fondos buitre. Ven a los políticos hablar de feminismo mientras blindan las estructuras que empobrecen a sus madres. Y eso genera rabia. Una rabia que no se apaga con un programa cool. Por eso RTV se ha convertido en el epicentro del experimento. Porque ya no se trata de informar. Se trata de modelar opinión. De formar voto. De colonizar el tiempo libre para evitar la fuga ideológica. Y ahí, todo lo que no encaje, será descartado. Lo que no emocione, lo que no sume audiencia, lo que no genere fidelidad cultural, será enterrado. Pero lo que no entienden es que esa fórmula, lejos de fortalecer al progresismo, puede dinamitarlo. Porque cuando la juventud percibe manipulación, responde con rechazo. Y cuando esa juventud ya no cree en nadie, el riesgo no es solo perder votos. Es perder el país. RTV no está en guerra por la audiencia. Está en guerra por el relato. Y Moncloa lo sabe. Por eso, la programación se elige con lupa. Por eso cada nueva apuesta tiene una intención política. Porque detrás de cada tertulia, de cada late night, de cada formato juvenil, hay una pregunta que retumba en los despachos: ¿esto nos suma o nos resta votos? Y esa pregunta no se responde con encuestas. Se responde con hegemonía cultural. La nueva batalla del PSOE no está en el Parlamento. Está en el prime time. RTV como ariete cultural del PSOE, lo que no puede conquistar con leyes, lo intenta con programas. España está viviendo una transformación silenciosa, pero letal, la sustitución del debate ideológico por la gestión emocional del electorado. Ya no se trata de convencer con ideas, sino de fidelizar con formatos. Y en ese contexto, RTV es la punta de lanza de un plan mucho más ambicioso: ganar la batalla cultural que Pedro Sánchez y su entorno ya perdieron en la calle, en los sindicatos y en los barrios obreros. Lo entendieron tarde, pero lo entendieron. Que el desgaste de la izquierda institucional no se arregla con reformas que nunca llegan. Se arregla, o al menos se disfraza, con representación simbólica. Con visibilidad. Con relatos masticables. De ahí la obsesión con lo juvenil, con lo moderno, con lo viral. Pero la operación es mucho más compleja. Porque no es solo RTV. Es una estrategia multifrente en la que Moncloa mueve piezas en radio, prensa y plataformas. En la que Hugo Urlian, desde Prisa, termina de cerrar el cerco mediático. En la que Contreras resucita como arquitecto de contenidos. Y en la que cada programación, cada colaborador, cada tertuliano responde a un cálculo político. Todo esto bajo un mantra: si no podemos gobernar el futuro, vamos a gobernar su percepción. Y ahí entran los jóvenes. No por idealismo, sino por necesidad. Porque en los tramos de edad donde el PSOE era fuerte, ya no hay batalla que ganar. Los mayores están definidos. Las clases medias envejecidas viran a la derecha. El centro es cada vez más difuso. Y las edades intermedias, la franja de los 30 a los 50 años, votan por su bolsillo, quieren seguridad, vivienda y certezas. No quieren promesas culturales, quieren resultados. Y ahí la izquierda no tiene nada nuevo que ofrecer. Queda la juventud. Esa franja entre los 18 y los 30 donde el caos aún puede maquillarse como idealismo. Donde todavía hay espacio para crear una identidad política a medida. Donde lo simbólico aún impacta. Por eso el PSOE ha puesto todo en esa apuesta. Pero lo que no han entendido es que el hartazgo es transversal. Que lo que hay no es una juventud desinformada que necesita ser seducida con contenido woke. Lo que hay es una generación que ha normalizado la frustración, que ya no cree en los discursos ni en los partidos, que ya no espera nada del sistema. Y que cuando vota, lo hace con rabia. Y esa rabia, hoy, se canaliza hacia Vox. O hacia la abstención. La izquierda institucional cree que puede reconquistarla con medidas parciales. Con una ayuda al alquiler aquí, una beca allí, un programa sobre diversidad más allá. Pero no toca la raíz, la precariedad estructural, la desigualdad acumulada, la ausencia de futuro real. ¿De qué sirve un piso alquilado con ayuda si a los 35 sigues cobrando 1.100 euros? ¿De qué sirve un programa feminista si el 60% de las becarias no accede a empleo estable tras su formación?
Y aquí RTV no es inocente. Es parte del teatro. Con Broncano como anzuelo, se intenta transmitir la idea de que esta es la televisión de la nueva generación. Pero el contenido real no desafía nada. Es amable, divertido, superficial. No interpela al poder. No denuncia la raíz de los problemas. Solo alivia. Solo entretiene. Solo distrae. Como una sedación cultural. La jugada es clara: consolidar un espacio seguro, una televisión afín, donde no haya fricciones con el gobierno. Donde la crítica exista, pero sin filo. Donde lo incómodo se maquille de ironía. Donde el relato de Moncloa llegue envuelto en risas, en memes, en guiños generacionales. Pero el problema no es solo lo que se dice. Es lo que no se dice. Porque mientras RTV lanza su nueva etapa, en las calles sigue habiendo colas para pisos de 700 euros. Sigue habiendo contratos temporales. Sigue habiendo becas que no cubren ni el transporte. Y todo eso queda fuera del plano. Lo que se está construyendo, en realidad, es un universo paralelo. Una ficción cultural donde el progresismo no es una práctica política transformadora, sino una estética. Una pose. Un estilo de vida que no incomoda a nadie, pero tampoco soluciona nada. Que representa, pero no reforma. Que visibiliza, pero no garantiza derechos. Y mientras tanto, los jóvenes que no se sienten representados por ese relato se van. Se van del voto progresista. Se van del interés político. Se van del sistema. Y el PSOE se queda solo, creyendo que una tendencia en Twitter equivale a una victoria en las urnas. Pero el golpe ya se está viendo. Los segmentos más jóvenes están girando. No por ideología, sino por hartazgo. No porque crean en Abascal, sino porque ya no creen en nadie más. Porque han probado a todos, y todos fallaron. Porque lo único que no han probado es romperlo todo. Y ahí está el verdadero riesgo. Que el PSOE, en lugar de recuperar a esa juventud con una política valiente, intente anestesiarla con televisión. Que confunda audiencia con hegemonía. Que crea que un programa de éxito puede frenar una revuelta que ya ha empezado. Porque RTV, hoy, no solo informa. RTV fabrica realidad. Y lo que se está fabricando es un relato en el que todo va bien si lo ves con buena música de fondo. Pero fuera de la pantalla, la rabia crece. Y esa rabia, tarde o temprano, encuentra una salida. La ilusión del control, medios progresistas, burbujas narrativas y la caída del relato oficial. Lo que está ocurriendo con RTV no es un caso aislado. Es solo una pieza más de una maquinaria mayor, el ecosistema mediático progresista construido durante años para sostener desde la cultura lo que la política ya no puede mantener con hechos. El objetivo era ambicioso: ocupar todos los espacios, controlar los marcos, fidelizar emocionalmente al votante joven sin tener que prometer nada que el sistema no pudiera cumplir. Y para ello hacía falta una red de seguridad mediática. No solo RTV, también radios, periódicos, digitales, streamers, influencers. Una constelación narrativa que proyectara una imagen de país que no existe, pero que funcione como consuelo emocional para una generación en ruinas. Y por un tiempo funcionó. Las tertulias, las ficciones progresistas, los programas con conciencia social pero sin carga disruptiva, crearon una burbuja. Dentro de ella, parecía que todo marchaba, que el gobierno gestionaba bien, que la juventud estaba implicada, que la democracia avanzaba. Pero era solo eso, una burbuja. Afuera, la realidad seguía cayendo como plomo. Sueldos que no alcanzan, alquileres inasumibles, tasas de temporalidad disparadas, salud mental en emergencia, migración forzada por falta de oportunidades. Y los medios progresistas, mientras tanto, celebrando la inclusión de un personaje no binario en una serie o la victoria de Eurovisión como si fuera un hito político. Moncloa confundió cultura con anestesia. Y ese fue el error. Creyó que tener medios afines, columnistas leales y cadenas públicas alineadas bastaría para contener el descontento. Creyó que podía domesticar el hartazgo. Pero la historia no perdona a los que maquillan el desastre. Porque el relato puede flotar durante un tiempo, pero tarde o temprano la realidad lo rompe. Hoy, medios como El País, Cadena Cero o El Diario.es viven atrapados en ese espejismo. Repiten sin cesar que el verdadero problema es la extrema derecha.
Pero no se atreven a mirar por qué ha llegado tan alto. No analizan la raíz del abandono. No explican por qué los jóvenes se marchan. Solo señalan al monstruo, pero no reconocen que lo parieron entre todos. El PSOE se ha refugiado en esa narrativa. En el confort de los aplausos internos, en las tertulias pactadas, en la crítica dócil. Pero mientras tanto, la calle ha dejado de escuchar. Y eso es lo más peligroso para un gobierno, perder no solo la legitimidad institucional, sino la relevancia emocional. RTVE es la joya de esa arquitectura. Porque al ser pública, su control es más directo, su impacto más profundo y su legitimidad más simbólica. Un presentador en Telecinco puede entretener. Pero uno en RTVE representa. Habla en nombre del Estado. Y cuando el Estado elige entretener en lugar de explicar, representar en lugar de transformar, se convierte en parte del problema. La obsesión por moldear opinión en lugar de asumir responsabilidades ha creado una generación desconectada de la política, pero atenta al espectáculo. Jóvenes que ya no creen en el BOE, pero sí en los clips virales. Que no siguen las campañas, pero sí los programas. Y el PSOE cree que puede colarse ahí, entre broma y broma, con un mensaje envuelto en risas. Pero lo que no entiende es que la burla es también un síntoma. Porque cuando la política solo genera memes, es porque ya no genera respeto. La estrategia cultural progresista ha degenerado en una especie de autocelebración narcisista. Festivales de premios, series con lecciones de moral, colaboraciones con creadores que dicen lo correcto pero no incomodan a nadie. Todo bien editado, todo políticamente pulcro. Pero nada desafía el sistema que impide que un joven se emancipe antes de los 35. Y mientras tanto, Vox gana terreno sin necesidad de medios masivos. Lo hace desde la calle, desde TikTok, desde la ruptura. No necesita convencer. Solo necesita decir lo que los otros callan. Y en ese silencio pactado por el entorno progresista, la extrema derecha encuentra su oxígeno. Porque los medios afines al PSOE han elegido preservar el relato antes que denunciar el fracaso. Han preferido proteger al partido antes que al pueblo. Han construido una burbuja donde todo parece funcionar si se dice con el tono adecuado. Pero esa burbuja ya cruje. Y lo que viene no es una corrección suave. Es un estallido. RTVE puede ganar un prime time. Pero ya no gana credibilidad. Y sin credibilidad, la hegemonía cultural no existe. La juventud no necesita más programas. Necesita verdad. Necesita futuro. Y si no se lo das, buscarán a quien se lo prometa, aunque sea desde el abismo. El colapso del relato. Cuando ni RTVE puede sostener la mentira, la política queda desnuda. Hoy, la estrategia cultural del PSOE está al borde del colapso. No porque falten medios, ni porque la maquinaria de comunicación esté mal engrasada. Todo lo contrario, tienen platós, guionistas, titulares amables, formatos premiados y líneas editoriales afines. Lo que falta es lo único que no se puede fabricar en una redacción, verdad. Porque puedes montar una RTVE moderna, con caras frescas y discursos cuidados. Puedes cubrir las noticias con perspectiva de género, diversidad y sonrisas. Puedes vestir la pobreza con estética indie. Pero si no cambias la realidad que viven los jóvenes cada mañana, todo eso se convierte en un escaparate hueco. En una simulación. Y esa simulación ha llegado a su límite. Porque ya no cuela. Porque ya no basta con entrevistas cool ni con campañas de voto entre influencers. Porque ya no hay serie de sobremesa que tape un contrato precario, ni gala inclusiva que compense una nevera vacía. Porque las promesas culturales han caducado. Y el votante joven lo sabe. El gran error fue confundir el relato con la realidad. Creer que si controlas los medios, controlas el país. Que si diseñas bien la narrativa, el dolor se vuelve tolerable. Que si repites lo suficiente que todo va mejor, la gente dejará de notar que va peor. Pero España no es un plató. Y RTVE, por muy reformada que esté, no puede competir con el peso de la frustración colectiva. La juventud está rompiendo con la izquierda institucional no porque esté desinformada, sino porque está informada de sobra. Porque ya ha visto el precio de los pactos, de las renuncias, de los discursos vacíos. Y ha decidido no creer más. El problema no es que los jóvenes voten menos. Es que cada vez escuchan menos. Y cuando un país pierde a su generación joven como interlocutor político, lo que viene no es desgaste, es ruptura.
El PSOE quiso frenar esa ruptura fabricando una RTVE del siglo XXI. Una televisión moderna, plural, adaptada a los códigos emocionales de una audiencia descreída. Pero no entendió que lo que la audiencia quiere no es que le hablen como si fueran jóvenes. Quieren que les hablen con respeto, con honestidad, con urgencia. Y eso no se improvisa en un plató. La caída del relato no empieza cuando sube la derecha. Empieza cuando la izquierda deja de representar. Cuando deja de hablar con claridad. Cuando convierte la televisión pública en un decorado para evitar decir lo esencial, que este sistema no funciona y que su gestión tampoco. Porque lo que RTV ha intentado ser en manos del PSOE es más que una cadena pública. Es un escudo, una válvula de escape para un progresismo sin rumbo. Una forma de evitar el espejo. Pero el espejo ya está roto. Y del otro lado hay una sociedad que grita sin que nadie la escuche. Mientras tanto, la derecha avanza. No porque tenga respuestas mejores, sino porque al menos formula preguntas incómodas. Y frente a eso, el PSOE ofrece música de fondo y filtros de Instagram. La juventud no es un target. No es una franja electoral. Es la última línea de defensa de una democracia que se pudre por dentro mientras los que deben salvarla hacen televisión. Por eso el colapso del relato cultural no es anecdótico. Es estructural. Es el síntoma final de una izquierda que olvidó que gobernar es transformar, no entretener. Ahora la verdad está volviendo. Por la puerta que nunca debió cerrarse, la del hartazgo. Y cuando esa verdad se instala, no hay medio afín que la contenga. No hay broncano, ni late night, ni gala cultural que la maquille. Porque la verdad, cuando llega, arrasa con todo. La RTV de Moncloa no va a salvar al PSOE, ni va a detener el giro de los jóvenes. Porque lo que la televisión pública necesita no es reformatearse. Es recuperar su función, ser espejo, no disfraz. Y eso implica renunciar al control. Dejar de usar la cultura como herramienta electoral. Asumir que el país no necesita más storytelling, necesita justicia. Y que si no se la dan, la pedirán en otro idioma. En otro espacio. Con otras siglas. Hoy RTV está llena de buenas intenciones. Pero no hay formato que compense la ausencia de futuro. No hay plató que cure la precariedad. No hay influencer que reemplace una política que no se atreve a transformar lo que duele. Y si la izquierda no lo entiende ahora, será demasiado tarde. Porque el colapso ya no es cultural. Es generacional. La generación que creció creyendo en la política, hoy cambia de canal. Y ya no volverá solo por ver un programa.